hermano me pregunta por qué algunos católicos, o muchos católicos según él, con los cuales ha estado hablando, están dispuestos a votar por candidatos cuya doctrina está flagrantemente en contra de las enseñanzas de la Iglesia, ¿no? Y claro, esta pregunta me llega de múltiples formas y me ha llegado siempre, especialmente cuando algún país está al borde de unas elecciones que son muy importantes o muy decisivas. Me las hicieron cuando el candidato principal en México era claramente un candidato con un programa anticatólico. Me las hicieron en argentinos, cuando en Argentina venían las elecciones que luego se realizaron, en Bolivia recientemente. Ahora, más recientemente en el Perú, donde hay un candidato que se declara, digamos, abiertamente comunista, y muchos dicen, mira, yo he explicado toda la doctrina católica en contra del comunismo, la doctrina que existe, que está escrita, que forma parte de la doctrina social de la Iglesia, pero de alguna manera estas personas creen que esa doctrina no se aplica a ellos, ¿no? Y que ellos tienen razón para votar por un candidato que, si pensáramos como católicos, no sería un candidato viable para una persona católica. Y a mí, soy peruano, no me interesa meterme en el aspecto político ahora, porque parecería que estaría hablando por un interés político, ¿no? Y hay una frase muy conocida de un converso al catolicismo, de un ex sacerdote luterano, que después se volvió sacerdote católico, ya falleció, y muchos de ustedes probablemente hayan oído hablar de él, porque lo he mencionado en más de una ocasión. Su nombre es Richard John Newhouse, y él fundó una revista que se llama First Things, o sea, las primeras cosas, o las cosas primeras, si quieren traducirlas así, que sigue existiendo y que rara vez aborda temas políticos, aborda temas teológicos y culturales. Porque Richard John Newhouse decía esto, ¿no? Si la política está acá, en este punto, está definitivamente debajo de la corriente de la cultura. Entonces, y yo agregaría que la cultura está debajo de la corriente de la fe y de la teología, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir esta figura de que la política está debajo de la corriente de la cultura? Es que si la cultura cambia dramáticamente, entonces eso va a tener una consecuencia política. Si la gente deja de preocuparse por la convivencia, por los bienes más nobles y superiores, el amor, la familia, la decencia, la solidaridad, la justicia, etcétera, y comienza a pensar en el bienestar material, en la riqueza, en el placer, en hacer lo que se le da la gana, entonces esos son cambios culturales que después se van a ver reflejados políticamente, ¿no? Y en el caso de los católicos durante mucho tiempo fuimos, especialmente en países de tradición católica, como Europa central y septentrional, o meridional, perdón, o América Latina, hemos sido culturalmente católicos, ¿no? Es común ver imágenes religiosas en nuestros alrededores, en los pueblos, en los parques. Es costumbre que muchas de nuestras celebraciones que son propiamente religiosas vengan acompañadas con un feriado inscrito en el calendario. Pienso en el Perú, por ejemplo, que
el Día del Papa, el 29 de junio, es un feriado. El Día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, es un feriado. El día tradicional del calendario antiguo de Santa Rosa de Lima, 30 de agosto, es feriado, ¿no? O pienso en otros lugares o regiones como Barcelona, por ejemplo, en España, donde nadie sabe quién es San Jorge, pero San Jordi todavía se celebra con un feriado y todavía hay varios santos que se celebran con un feriado, con Santa Eulalia, etcétera, y nadie sabe quién es, ¿no? Pero un feriado siempre viene bien, ¿no? Entonces, el problema a este hermano que me pregunta y para todos aquellos que, digamos, se devanan los sesos diciendo ¿por qué una persona que dice que es católica y que digamos, no solamente se llama católica de nombre, sino que tiene algunos signos exteriores de ser católico? Trata de vivir la fe, digamos, en general, recurre a los sacramentos, va a misa todos los domingos, tal vez forma parte de un grupo de reflexión en la parroquia, es decir, ni siquiera estamos hablando de esos católicos que están bautizados y que lo único que los hace católicos, además del bautismo, que es, digamos, el sacramento que imprime carácter, es el hecho de que cuando les preguntan en un censo a qué religión perteneces, dicen católicos, ¿no? Pero la realidad, hermanos, como de alguna manera he titulado este video, es que nosotros, o este punto de vista, ¿no? Nosotros, los católicos, simplemente vamos a ser católicos orgánicos o vamos a dejar de serlo. Y esto ya lo he dicho en varias ocasiones y he comentado que esta no es una idea original mía. En realidad, como saben ustedes, yo tengo bien pocas ideas originales, ¿no? Las buenas ideas me vienen de grandes pensadores, de grandes santos, de grandes intelectuales, de grandes teólogos, de grandes hombres y mujeres en la historia que trato de leer con atención y, como he comentado en otras oportunidades, haber leído en el pasado, ¿no? Cuando yo era muy joven, al entonces teólogo Joseph Ratzinger. Él ya hablaba en la década de los 70, ¿no? Y yo lo leí más tarde, ¿no? Pero en la década de los 70 él ya hablaba de el curso hacia un catolicismo minoritario. Y obviamente estaba hablando de su experiencia en Europa, ¿no? Y mucha gente se preguntaba, pero ¿por qué todavía la gente en esta década de los 70 sigue yendo a misa, sigue participando de las grandes procesiones? La Semana Santa en muchas ciudades y en muchos países se paralizan, no solamente porque hay grandes fiestas, sino porque hay grandes eventos religiosos, ¿no? Yo estuve en uno de esos grandes eventos religiosos en España y me sorprendió la total disonancia que había entre, por ejemplo, los cofrades, o sea, los que eran los organizadores y participadores de este evento, y su conducta después dentro de misa, ¿no? O sea, para ellos era una cuestión cultural, era una cuestión simbólica. Y ese es el problema, si el catolicismo es un catolicismo solamente cultural, que ha sido vaciado de su contenido esencial, que es a través de la Iglesia y en consecuencia de nuestra fe y en consecuencia de nuestro catolicismo, que transformamos el mundo y nos vamos al cielo, o sea, evitamos el infierno, ¿no? Si ser católico se convierte en algo que, bueno, la gente está esperando, ¿no? Los jóvenes, ¿cuántos jóvenes de hoy dicen, bueno, mira, me voy a casar por la iglesia porque a mi mamá no le gustaría que fuera de otra forma, mi abuelita le vendría un infarto? O sea, no hay ninguna razón real, ninguna convicción que esa persona tiene para realmente recibir el sacramento de Jesucristo, ¿no? Entonces, yo creo que son mucho más honestos
esos que dicen, ¿sabes qué? No me voy a casar por la iglesia, me voy a casar por lo civil, o hago una de esas ceremonias estrambóticas, ¿no? Donde sueltan palomas y caen florecillas y lo que sea, ¿no? Porque, hermanos, escuchen, pues, la próxima vez que vayan a un matrimonio, escuchen a lo que se comprometen los contrayentes delante de Dios. Yo soy consagrado, como saben ustedes, ya hice hace muchísimos años, 30 años, mi profesión perpetua, y me sorprende aquello a lo que me comprometí, pero como consagrado escucho a lo que se comprometen los contrayentes en un matrimonio y es increíble, hermosísimo y hasta cierto punto de temblar, porque son unas promesas increíbles de lealtad, de fidelidad, de conducta. Pienso en las ordenaciones sacerdotales. Yo como consagrado no me he ordenado sacerdote, pero esos son sacramentos. Las cosas que dice el sacerdote a lo que se compromete en términos de obediencia, de entrega, de santidad, de celibato, etcétera, son promesas increíbles y son promesas que están siendo hechas sacramentalmente frente a Dios. Pero a nadie le interesa. Es increíble que alguien pueda proclamar esas palabras frente a Dios y después decirse me divorcio porque no me gusta mi esposa, porque ha cambiado de personalidad, porque no está ganando la cantidad de dinero que yo creía. Es sorprendente, pero sucede. ¿Por qué? Porque todos esos juramentos, todas estas expresiones de fe se han vuelto completamente culturales, no tienen sentido. Entonces, cuando alguien me pregunta, oye, Alejandro, ¿por qué esta persona es capaz de votar por un candidato como el presidente Fernández en Argentina? Es un tipo que se comprometió a legalizar el aborto y ahora ha legalizado el aborto y ahora Argentina es un país que no puede juntarse a rezar por el coronavirus como muchos de nuestros países, pero donde a Satanás sí le estamos ofreciendo bebés sacrificados no nacidos. Y una persona que va a misa, que reza su rosario, que tiene su grupo familiar, que tiene su grupo parroquial, que reza la coronilla de la Divina Misericordia, votó por Fernández, con certeza muchos de esos católicos que lo han hecho. Y esa persona que lo ha hecho, y no me refiero acá al individuo ni al partido, no me interesa, podría apellidarse de otra forma, no es algo personal, pero es una persona que dijo, voy a legalizar el aborto. Entonces, ¿cómo un católico puede decir, bueno, voy a votar por él? ¿Cómo? Porque no le interesa la fe. Porque ya políticamente está proveniendo de una cultura que no es católica. Una cultura que tiene formulaciones, fórmulas rituales, etcétera, catolicoides, o sea, que son de origen católico, que son parecidos a los católicos, pero que no son católicos. Entonces, esta pregunta política, digamos, ¿cómo puede ser que vayan a votar que hayan votado por el presidente Fernández o que vayan a votar por tal o cual candidato? Hermano, es la misma pregunta que otros hermanos me hacían. Alejandro, ¿cómo puede ser que hayan actitudes completamente machistas en la iglesia y donde hayan dos estándares, que pidan a las mujeres que sean puras, etcétera, mientras que se elogian los hombres que son unos conquistadores sexuales, etcétera? Porque no son católicos. Ese criterio no es católico, porque ya dejamos de ser católicos. Entonces, ¿qué es lo
que verdaderamente nos va a hacer a nosotros convertirnos en lo que el cardenal Ratzinger llamaba minorías creativas, ¿no? En que o vamos a ser católicos integrales, orgánicos, o vamos a dejar de serlo. Vamos a dejar de serlo. Porque muy claramente, hermanos, la separación iglesia-estado es una separación que fueron pensadores cristianos, católicos, los que la promovieron, ¿no? O sea, que exista esa separación en iglesia-estado. El origen, en consecuencia, de la separación en iglesia-estado es un origen de pensamiento social católico. Pero hay varios países donde los concordatos entre la Santa Sede y la nación permiten, por ejemplo, que el Estado proporcione, sin obligar, educación católica, ¿no? Si cada vez menos padres les interesa menos la educación católica, creen que sus hijos tienen que ser excelentes en matemáticas, y ojo, en un censo nacional siguen diciendo religión católica, ¿no? Pero ya no les interesa, les parece una pérdida de tiempo. Ya no va a haber ese consenso, ya no va a haber el consenso, el deseo de los padres. Entonces, cuando muchas personas, los secularistas, los grupos feministas, los partidarios de la ideología de género, la izquierda política, digan, oye, ¿por qué tenemos que seguir permitiendo? Esta es una violación de la separación iglesia-estado. No lo es. Pero efectivamente, si los padres ya no lo quieren, no va a tener sentido. Entonces, una vez más, con el cambio de la cultura, van a venir los cambios políticos. Entonces, yo les soy honesto, muchos concordatos existentes hoy en día favorecen el consenso social que valora el catolicismo como un elemento constitutivo de la cultura del país. Eso está desapareciendo. Cada vez menos gente está interesada en la identidad católica. Pero hay una buena noticia. En los 50 había esta u otra organización católica de la que había que ser parte, digamos, porque así era, ¿no? Habían organizaciones locales o existía la acción católica en muchos de los países. Hoy en día, las nuevas espiritualidades, los nuevos movimientos, las nuevas familias espirituales, son familias espirituales que están muy dedicadas, muy entregadas a una vida cristiana orgánica. Es decir, soy católico y en consecuencia me opongo a las injusticias, creo firmemente en un Estado que proteja la vida, la familia y el matrimonio, pienso como católico y en consecuencia no me importa que esté de moda ni que se imponga en las universidades la ideología de género. Creo en el matrimonio, creo en la pureza corporal y en llegar virgen y casto al matrimonio. Creo en la racionalidad y la importancia de la regulación natural de la natalidad. Creo en que lo que nos enseña el catecismo sobre las estructuras de justicia social se deben aplicar y voy a votar por candidatos que crean en una justa distribución de la creación. Y creo en todos estos principios que son fundamentales y algunos de los cuales no son de juicio prudencial. O sea, un católico puede estar de acuerdo en que los impuestos sean altos para que un Estado pueda ocuparse de los más necesitados, o que los impuestos sean bajos para que la gente retenga y tenga la libertad de decidir qué hace con el dinero que gana lícitamente. Este es un debate completamente legítimo. Pero ¿estar a favor o en contra del aborto? ¿Estar a favor o en contra de la ideología de género? Eso no es prudencial. Esos son temas no negociables. Y yo sé
Ustedes me van a decir, oye, Alejandro, el Papa Francisco, cuando le preguntaron, dijo que él prefería no hablar de temas no negociables porque eso daría la impresión de que existen temas negociables. Y el Papa tenía toda la razón. Pero está hablando de los grandes temas morales para explicar que ninguno es negociable. No estaba hablando, como lo ha hecho en Fratelli Tutti, por ejemplo, o como lo ha hecho en Laudato Si, de la amplitud enorme de la doctrina social de la Iglesia, sobre la cual hay legítimas discrepancias. Entonces, al final del día, en la doctrina católica, sobre todo en el campo de la doctrina social de la Iglesia, sí hay temas que no son negociables y sí hay temas que son debatibles. Entonces, cuando los católicos comienzan a renunciar a esos temas no negociables y para ellos son negociables, entonces esa es una persona que sigue siendo católica en virtud de su bautismo, pero que lo es solamente desde el punto de vista ritual. Y ese tipo de catolicismo, para bien o para mal, lo dirá la historia, va a desaparecer y los católicos orgánicos seremos una minoría y personalmente creo que una minoría bastante pequeña. Gracias y que tengas un buen día.